Un cordial saludo a todos los seguidores de este canal. Hoy continuamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 21 al 32. En el encuentro anterior veíamos cómo Jesús es apresado, es introducido en la casa del sumo sacerdote, es abofeteado, es levantado falsos testimonios. Luego de ser atado, es conducido ante la casa de Poncio Pilato, y así veíamos cómo Jesús, en paralelo con el Cordero Pascual, entra en el pueblo judío para cargar con el pecado de la humanidad, y también entra en la casa, es decir, en el pueblo pagano, para cargar con el pecado de los paganos. Y ahora Marcos nos presenta a un Jesús que luego de ser azotado, luego de ser coronado de espinas, es conducido camino al Calvario para ser crucificado. El texto de hoy empieza en el versículo 21 y lo avanzamos hasta el versículo 32, donde contemplamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este espacio donde con el favor de Dios estaremos escudriñando las Sagradas Escrituras para pedirle al Señor que nos hable y para pedirle al Señor que compare nuestra realidad de vida con su mensaje de salvación y que nos ayude a ser testimonio dentro de una sociedad tan conflictiva como la que vivimos el día de hoy. Con esto les animo a que nos pongamos en presencia del Señor y juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios trino y omnipotente, rico en misericordia, que a bien tuviste desplegar una misión amorosa, una misión llena de misericordia para rescatar al hombre del pecado y no dejarlo perdido y no dejarlo refundido en la muerte ni en la esclavitud del pecado. Mas, amorosa y misericordiosamente, optaste por enviar a tu único Hijo, Jesús, para que, adoptando condición humana y sin perder su divinidad, viniera y se encarnara de María la Virgen, y que por obra del Espíritu Santo cumpliera tu voluntad. Ahora vemos a un Jesús que, conociendo la realidad humana, es capaz de comprendernos, es capaz de entendernos y es capaz de experimentar el mismo sufrimiento y los mismos tratos que a diario experimenta el ser humano en esta vida. Por eso, Señor, te alabamos, porque grande es tu misericordia, grande es tu sabiduría y tu voluntad que has tenido a bien, enviando a tu Hijo único Jesucristo, a rescatar al hombre del pecado y darle la vida eterna. Danos pues, Señor, ahora tu Espíritu Santo, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos comprender mejor a tu Hijo Jesús, conocerlo mejor, amarlo mejor y esperar con ansias su segunda venida, en la que nos pondrá en tu presencia previo juicio. Bendito seas, Señor Dios del universo, bendito sea tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Bendito sea tu Espíritu Santo, que es quien siembra la semilla de la fe, que es quien nos santifica. Espíritu Santo, que es quien nos regala la paz, la conversión y una experiencia con el Padre y con el Hijo. Santo Espíritu de Dios, nos entregamos enteramente a ti. Y le invito, querido oyente, a que usted se entregue enteramente al Espíritu Santo. Entréguele al Espíritu Santo sus pensamientos, su mirada, sus oídos, su voz, su lengua, su corazón, sus manos, sus pies. Espíritu Santo de Dios, te entrego todo mi ser, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de orar. Te entrego, Espíritu Santo, mi manera de escuchar, mi entendimiento, mis ideas, el lugar donde se fabrican mis emociones y mis ideas, te entrego. Tómalo, Espíritu Santo de Dios, y purifica lo que no viene de ti. Sé luz, Espíritu Santo, durante este programa y durante nuestra vida, para que lo que hoy entendamos lo pongamos por obra y lo podamos compartir con quienes lo necesitan.
Espíritu Santo de Dios, ven y sé nuestro maestro interior. Dígale usted también, Espíritu Santo de Dios, ven y sé mi maestro interior. Anímese, dígale, Espíritu Santo de Dios, ven y sé mi maestro interior. También te damos gracias, Padre de bondad, por regalarnos la compañía y la intercesión de María Santísima, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Madre de bondad, gracias por ser nuestra intercesora. Gracias por ser el modelo de discípulo de Jesús. Enséñanos a que nosotros también, con humildad, podamos abrazar el mensaje de salvación, podamos abrazar a Jesús sacramentado y podamos ser verdaderos discípulos por obra del Espíritu Santo. Madre de bondad, ruega por nosotros. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 21 y siguientes. Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir se encontraron con Simón de Cirené, padre de Alejandro y de Rufo, que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, lo que significa sitio de la calavera. Le pusieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condenación que decía, el Rey de los Judíos. Junto con Jesús crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza y diciendo, tú, que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz. Asimismo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre ellos, salvó a otros y asimismo no puede salvarse. Que ese Cristo, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que regresemos al versículo 25, donde nos muestra el evangelista Marcos que fue las 9 de la mañana cuando lo crucificaron a Jesús. Veíamos en el programa anterior cuando Jesús, al amanecer, fue nuevamente atado sus manos y conducido ante Poncio Pilato. Y ahora vemos que siendo las 9 de la mañana, Poncio Pilato ordena que lo crucifiquen. 9 de la mañana, que tiene mucho que ver para el pueblo judío, porque es la hora en la que se elevaba una oración, la oración de la mañana, de la media mañana. Y acá viene Jesús en la persona o en la boca del evangelista San Marcos y nos muestra que como la oración que se ofrecía a Dios en la mañana, Jesús es crucificado y de este modo empieza a dar cumplimiento pleno a las sagradas escrituras. Mire lo que dice también, Marcos nos muestra y nos dice que junto con Jesús crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Pero qué tiene que ver esto? Si lo comparamos o recordamos lo que Santiago y Juan algún momento le decían a Jesús, recuerda usted que le decía, Juan y Santiago le dijo, Señor, queremos pedirte un favor. Y Jesús les dijo, digan, ¿qué es lo que necesitan?
Y en eso Santiago y Juan le dicen, Señor, queremos que nos pongas a uno a tu derecha y al otro a tu izquierda cuando ya estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue, no saben lo que piden, porque esos dos puestos ya están reservados para otros. Ahora contemplamos a dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Si entonces comprendemos que quienes están en el reino de Dios o quienes están caminando hacia el reino de Dios es el pueblo que está dedicado, el pueblo que está consagrado a Dios. Hablemos de este pueblo que está consagrado a Dios. Podemos decir un sacerdote, una religiosa, un laico y toda persona que ha dedicado su vida enteramente al servicio de Dios, que haría la imagen del sacerdote. Este pueblo que ahora está encaminado en el servicio de Dios, paralelamente se identificaría con el ladrón bueno que está crucificado con Jesús a la derecha. Y en cambio, el pueblo, el pueblo pecaminoso, aquel hombre que se resiste a la conversión, sería como el paralelo del ladrón malo que está crucificado a la izquierda de Jesús, pero que en realidad tanto el pueblo que camina como discípulo de Jesús, como el pueblo que vive en pecado y que se aferra a su pecado, es considerado para Dios dentro de su proyecto de salvación. Continuemos viendo lo que Marcos entonces nos va describiendo a lo largo de su pasaje respecto a la crucifixión de Jesús. Marcos también nos dice que se repartieron sus ropas. Realmente, esto de repartirse las ropas del rey era un juego, que lo practicaba el ejército que había derrotado a su enemigo. El ejército vencedor en batalla le quitaba las ropas al rey, les echaban a suerte y se repartían sus vestimentas. Luego lo maltrataban y se burlaban del rey derrotado. Por eso los soldados romanos festejaban su triunfo frente a Jesús, rey de los judíos, porque pensaban pues que habían ganado la batalla. Marcos también nos cuenta y nos dice que pusieron una inscripción sobre la cabeza de Jesús. Esta inscripción estaba adherida a la misma cruz de Jesús. Para entender de que Jesús es el rey de los judíos, lo podemos constatar con el libro de Lucas en el capítulo 22, versículos del 29 al 30, donde Jesús va a decir que Él es rey con la misma autoridad de Dios Padre. Y el evangelista Juan, en el capítulo 19, versículos del 19 al 20, nos muestra que Jesús de Nazaret, rey de los judíos, es el título que se le puso sobre su cruz. Y este título estaba escrito en idioma hebreo, en idioma latín y en idioma griego. El título o el letrero decía INRI, que quiere decir lo siguiente: la I de Jesús, que traducido a nuestro lenguaje castellano es Jesús. La N de Nazoreo, que traducido al español significa consagrado a Dios. Así es que si usted es consagrado a Dios, usted es un nazareno o nazoreo. La R, que significa rex y traducido al español, es rey. Y la I, que significa judíos y traducido al español, es judíos. Por lo tanto, INRI, que viene en un acróstico, significa Jesús consagrado a Dios, rey de los judíos. La invitación entonces para que cuando usted y yo contemplemos una imagen de Jesús crucificado y leamos este letrero, ya sabemos lo que significa. Jesús consagrado a Dios,
Rey de los judíos. Marcos también nos relata ya en el versículo 29 que habían 4 tipos de personas que insultaban, se burlaban y tentaban a Jesús. Escuche esto. Estos 4 tipos de personas, a más de insultarle y de burlarse de Jesús, le tentaban. Le tentaban. Y acá viene el porqué. Mire, el primer tipo de personas eran los que pasaban por el lugar donde había sido crucificado Jesús. Recordemos que Jesús fue crucificado en el Gólgota y ya decíamos que Gólgota significa calavera y es el mismo lugar donde había sido sepultado Adán. Y era un lugar muy transcurrido porque las personas, los ciudadanos, pasaban por ahí hacia Jerusalén. Entonces era un lugar muy transitado. Y quienes pasaban por ahí lo insultaban. Pero los que pasaban por ahí también Marcos nos deja entrever que eran personas que sí conocían lo que había hecho Jesús. Por eso le decían, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz. Uno no puede insultar a quien no lo conoce. Uno no puede hablar mal o bien de aquel que no lo conoce. En cambio, los que pasaban por ahí sí lo conocían y por eso lo insultaban. El segundo grupo o el segundo tipo de personas los encontramos en los jefes de los sacerdotes. Ya sabemos que los jefes de los sacerdotes estaban compuestos por Anás y Caifás. Ellos eran los que encabezaban al grupo de los sacerdotes de la época de Jesús. Y estos jefes, Marcos nos cuenta que se burlaban y decían, salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. El tercer grupo está compuesto por los maestros de la ley, que son los fariseos. Los fariseos eran una secta de los judíos que eran los estudiosos de la ley, que eran los que interpretaban, que eran los que explicaban las sagradas escrituras de la época que tenía el pueblo judío, comprendido por los profetas, por los salmos y por la Torá, que abarca el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de Números y el libro del Deuteronomio. Entonces hablamos de que los maestros de la ley eran eruditos en lo que es las sagradas escrituras. Y este tipo de personas le decían que ese Cristo, mire la expresión, que ese, de manera déspota, que ese Cristo, ese Rey de Israel, baje ahora de su cruz para que lo veamos y creamos. Y esto es muy fuerte, porque siendo que eran personas que interpretaban las sagradas escrituras, no pudieron comprender de que Jesús era el Mesías esperado y ahora le dicen, si quieres que creamos en ti, baja de tu cruz para que lo veamos. A nosotros también nos puede pasar eso. A nosotros también nos cuestiona este texto porque nos va mostrando que muchas veces nosotros, aún estando al servicio de Dios, aún cumpliendo funciones de evangelizadores, nosotros nos preguntamos si es que realmente existe Dios que me haga este milagro, si es que realmente existe Dios que aleje de mí este sufrimiento o esta enfermedad. Y a veces nos parecemos a este tipo de personas, los maestros de la ley. Y finalmente están un cuarto grupo de personas que está compuesto por los dos ladrones, el bueno y el malo, que están crucificados con Jesús. Estos también le decían, sálvanos, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Pero de estos dos ladrones resalta más que resaltar la acción del ladrón bueno, vemos cómo resalta la acción del ladrón malo, que aún estando viviendo el mismo sufrimiento de Jesús, se rebela contra el Señor. Y tiene la misma imagen del pasaje del Hijo Pródigo, donde vemos que el ladrón bueno ahora se conforma y es parte de esa obra misericordiosa de Jesús, donde Jesús, teniendo compasión de la persona del ladrón bueno, empieza a decir
empieza a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vemos también la imagen del ladrón malo que luego de criticar a Jesús, Jesús ¿qué hace? Guarda silencio. Y ya sabemos que cuando Jesús guarda silencio, está intercediendo por nosotros. Nuevamente se desborda la misericordia de Jesús sobre el ladrón malo que no ha sido capaz de comprender el sufrimiento que está experimentando Jesús. Y un sufrimiento más doloroso, porque recordemos que a Jesús lo azotaron, a Jesús lo colocaron una corona de espinas, de Jesús se burlaron. En cambio de los ladrones, bueno y malo, el texto no nos dice eso. Únicamente los crucificaron. Por lo tanto, pues ellos tenían mucho más tiempo de sobrevivir en la cruz y aparte de eso no habían experimentado dolor alguno previo a la crucifixión. Entonces decimos que estos cuatro tipos de personas, los que pasaban por ahí, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los que estaban crucificados junto con Jesús, no entendieron las profecías y los salmos. Tanto las profecías como los salmos nos hablan de la venida del Mesías, que será muerto, que será crucificado y que resucitará. En la cruz de Cristo, si nos centramos, descubrimos que la cruz es signo de experiencia, es signo de salvación y signo del poder de Dios. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, nos relata lo siguiente. En este pasaje, Dios llama a su servidor y este servidor está enteramente vestido de ropa blanca, de un linaje blanco, porque nos representa a que es el Hijo de Dios. Y en eso Dios le dice, versículo 4 del capítulo 9 del libro de Ezequiel, Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una cruz en la frente a los hombres que gimen y lloran por los pecados que se cometen en la ciudad. Si vemos entonces acá que la cruz es un signo de salvación porque Dios mismo le dice a Jesús, pasa por Jerusalén y marca con una cruz a todos los que han intercedido o a todos los que se dolieron por los pecados que cometieron los demás habitantes. Y únicamente ellos son los salvados, por eso es signo de salvación. En cambio, el resto del pueblo pecaminoso, pues, pereció. Y ya la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, también va a hacer énfasis en que la cruz es signo de salvación y signo de poder de Dios. Continuamos. Marcos avanza ya por el versículo 33 hasta el versículo 47 y ahora nos va a relatar la muerte de Jesús. Marcos capítulo 15 versículo 33. Llegado el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vino agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo, déjenme a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en dos, de arriba abajo, y el capitán romano, que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Unas mujeres miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé.
Ellas lo seguían y lo servían cuando estaban en Galilea. Con ellas había otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde, y como era la víspera del sábado, alguien tuvo la valentía de ir donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Era José, del pueblo de Arimatea, miembro respetable del Consejo Supremo, que esperaba también el reino de Dios. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamó al capitán para ver si realmente era así. Él lo confirmó, y Pilato entregó el cuerpo de Jesús. José bajó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana que había comprado. Después de ponerlo en un sepulcro que estaba cavado en la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada de la tumba. María Magdalena y María, madre de José, estaban ahí mirando donde lo depositaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Regresemos al versículo 33, donde Marcos empieza relatando la muerte de Jesús. Recordamos entonces que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y ahora llega a las 12 del día y todo el país de Israel se oscureció. Esta imagen en principio nos daría una impresión de que hay un temor, una impresión de miedo, una impresión de horror al ver que todo el país va oscureciendo. En realidad el país enteramente no se oscureció como la noche, sino que una nube se posó sobre todo el país de Judá. Porque tiene que ver porque tiene que ver mucho la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios que había acompañado al pueblo israelita durante 40 años en el desierto. Ahora la gloria de Dios nuevamente se hace presente sobre todo el pueblo israelita. Hablamos entonces de que la misma gloria de Dios se hace presente para contemplar, para acompañar, para guiar al pueblo israelita y para confirmar que Jesús es el Mesías, el Cristo, aquel hombre que los maestros de la ley y los fariseos habían dudado. El libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 5, nos va a mostrar lo siguiente y nos va a decir que la Shekinah, que es la gloria de Dios, había acompañado al pueblo israelita. Éxodo capítulo 34, versículo 5. Yahvé bajó en una nube y estuvo junto a Moisés, y éste pronunció el nombre de Yahvé. Yahvé entonces pasó delante de Moisés y dijo con fuerte voz: Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descubrimos entonces que cuando el evangelista Marcos nos cuenta que a las 12 del día oscureció el país de Judá, estuvo presente el mismo Dios. Y el libro del Éxodo nos dice que Yahvé bajó en una nube y estuvo junto a Moisés. Cuanto más ahora que Dios baja sobre el pueblo de Judá para estar junto a Jesús. Y cuando más adelante vamos a ver que Jesús invoca el nombre de Dios diciendo Eloí, Eloí, es el mismo Dios pronunciando su santo nombre y diciendo que Él es un Dios misericordioso y clemente, un Dios tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Algo que para nosotros a lo mejor antes era incomprensible y pensábamos que de pronto, cuando el país de Judá se oscureció, era un signo de maldición. Al contrario, es una bendición porque es la presencia misma de Dios haciéndose o manifestándose en ese momento y lo que es más, acompañando a Jesús.
así como había acompañado a Moisés. ¿Cuánto más acompaña Dios a Jesús en toda su obra? Porque es su hijo predilecto. Habría también que tomar en cuenta que cuando una persona condenada a crucifixión esta persona quedaba suspendida de los brazos, por lo tanto se asfixiaba, y para poder respirar tenía que apoyarse sobre sus pies y sobre sus brazos. De esta manera reavivaba el dolor que era insoportable debido a los clavos fijados tanto en los pies como en las manos. Y cuando ya no tenía fuerzas para hacer este esfuerzo de respirar, el crucificado moría asfixiado. Y esto, y esto nos ayuda a comprender que la muerte de Jesús entonces fue una muerte muy dolorosa, una muerte en la que Jesús experimenta la compañía de Dios, por lo tanto cambia el sentido y la perspectiva que tenía el judío y el romano cuando veía a un hombre crucificado. La pasión de Jesús también nos muestra que en este momento Jesús, en ese esfuerzo por respirar, padece mucho. Y ahí es donde el soldado romano coge una esponja, la llena con vino agridulce y la pretende dar a Jesús. En realidad, el vino agridulce era una bebida de los soldados romanos. La mirra adormecía los nervios y servía como un analgésico. Jesús, por lo tanto, rechaza todo lo que podía calmar sus dolores. Y acá les quiero compartir un texto que lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículos 5, 6 y 7. Escuche lo que dice. El libro de Proverbios, haciendo referencia a un hombre que adolecía, a un hombre agonizante, nos dice lo siguiente. No sea que al beber olviden lo que ordenaron y falseen a causa, no sea que al beber olviden lo que ordenaron y falseen la causa a los desamparados. Versículo 6. Da bebidas fuertes al que debe morir y vino al corazón amargado. Versículo 7. Que beba, que olvide su desgracia, que no recuerde ya su pena. Con esto Jesús nos muestra que cuando rechaza esa bebida agridulce que le da el pueblo romano en la persona de un soldado, Jesús está siendo consciente y dice, no quiero beber ningún analgésico porque soy consciente de que mi pasión la estoy viviendo de manera voluntaria. Nadie me la está obligando. Lo estoy haciendo por amor y por misericordia. Como dice el versículo 6, da bebidas fuerte al que debe morir. Jesús no acepta este analgésico, no acepta esta bebida fuerte porque su corazón no está amargado. Escuche esto, el corazón de Jesús en el momento de su pasión y en el momento de su agonía no está amargado. Es un corazón que arde en amor por Dios y por el ser humano. Es un corazón que ansía la muerte, que ansía la resurrección y que ansía la conversión del ser humano. Por lo tanto, Jesús se rehúsa a tomar este analgésico, porque el corazón de Jesús no está amargado, porque la pasión que está viviendo Jesús no la quiere olvidar, antes bien, la va a recordar por toda la eternidad, porque en esa pasión está sumergiendo a todo pecador, a todo hombre que desea caminar en el camino de la salvación. De esta manera Jesús siempre va a recordar su pasión. Y ante los gritos de Jesús, cuando Marcos nos revela y nos dice que Jesús dijo con voz fuerte, Eloí, Eloí, lama sabactani. Eloí, Eloí es un nombre que se le daba a Dios Yahvé. Recordemos que los judíos no
acostumbraban llamar a Dios por su propio nombre, Yahvé, como nos muestra el libro del Éxodo en el capítulo 3, versículo 14. Dios ahí se había revelado a Moisés y le dijo, este es mi nombre para siempre, Yahvé, y con este nombre me han de invocar. Pero para el pueblo judío, hasta el día de hoy, el judío es muy respetuoso y considera a Dios que no se lo debe llamar por su nombre por el mismo hecho, por el mismo respeto que se merece Dios. Entonces, para referirse a Dios, utilizaban otros nombres como Elohim, como el Sebaot, como el Altísimo. Y ahora Jesús, invocando el nombre de Dios, Eloí, Eloí, le va a hacer una pregunta. Dios mío, le dice, lama sabactaní, ¿por qué me has abandonado? Nuevamente nos da la impresión de que Jesús está desesperado y que está angustiado y que en un momento de tristeza se siente solo. Si revisamos el Salmo 22, si revisamos el Salmo 22, descubrimos que se trata de una oración que el pueblo judío expresaba a Dios. Y el mismo Salmo empieza diciendo, oh Dios mío, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Y si leemos todo el Salmo, descubrimos que en este Salmo Jesús está haciendo un recuento de lo que le ha ido pasando. Le quitaron sus vestimentas, se burlaron, sus vestimentas lo echaron a suerte bajo el juego de los dados. Ahora comprendemos cuando a Jesús le quitaron sus vestimentas y en el momento de la crucifixión, los soldados romanos echaron a suerte bajo el juego de los dados las vestimentas de Jesús. Y acá vemos cómo se va cumpliendo las profecías y los salmos que hablaban de Jesús. Vemos entonces que en este Salmo 22, incluso Jesús nos va a decir ya en el versículo 23, yo hablaré de tu nombre a mis hermanos, te alabaré también en la asamblea. La asamblea para muchos de nosotros puede significar una Eucaristía dominical o una Eucaristía diaria, ¿cierto? Sí, esa es la asamblea, pero la asamblea grande se da cuando Jesús es crucificado, porque ante la cruz de Jesús se reúne la humanidad entera, como en este caso los dos pueblos, representados en el ladrón bueno y en el ladrón malo. El pueblo que sigue a Jesús y el pueblo que aborrece a Jesús. Todos los seres humanos nos presentamos ante la cruz de Jesús, la gran asamblea como él mismo lo dirá. Avancemos entonces con esta interrogante que nos decía, ¿por qué me has abandonado? Y decimos que este salmo empieza con un grito de desesperación, pero termina con la certeza de un triunfo. El grito de Jesús es un misterio, ya que una persona crucificada moría ahogado y asfixiado, por lo que no podía gritar. Sin embargo, Jesús lanza un grito de confianza, un grito de victoria, un grito de alegría, un grito de esperanza de resurrección. Si ya conocemos ahora que cuando la persona era crucificada le costaba trabajo poder respirar, peor aún gritar, Jesús nos muestra que aferrándose a Dios, el hombre es capaz de gritar. Y acá viene una imagen muy real. Cuando una persona está agonizando, sí o no, no sé si usted ha podido estar junto a una persona que está agonizando. Cuando una persona está agonizando, experimenta mucho tormento, experimenta mucho dolor, experimenta mucha ansiedad e incluso el moribundo suele decir, veo una luz. En ocasiones, el moribundo puede decir, veo que el diablo me está jalando. O en otra ocasión puede decir, veo a Jesús y a María que están
en mi delante. Y el moribundo en ocasiones termina expirando con un dolor, con un sufrimiento y con un rostro desfigurado. En cambio, hay personas que cuando viven en la gracia de Dios, esta persona en el momento de su agonía experimenta un dolor, sí, pero se encomienda a Dios. Experimenta soledad, angustia y tormento, sí, pero se encomienda en Dios. Dice ver al diablo que lo está intentando jalar, pero se encomienda a Dios. Y cuando ha dejado de expirar, muere con un rostro lleno de alegría. Por eso para muchos nos parece ver y decimos, esta persona ha muerto, pero es como si que estuviese dormida. Es porque tuvo una muerte santa semejante a la de Jesús. Si nos fijamos en la muerte de Judas, el hombre que no se arrepintió y que decidió morir en pecado, ¿cómo fue su muerte? Tormentosa. ¿Y cómo es la muerte de Jesús? Llena de esperanza, llena de alegría, porque sabe que Dios Padre lo va a resucitar. Este texto nos invita entonces a que nosotros también tengamos la confianza en Dios en todo momento y no la perdamos incluso en el momento de nuestra agonía. Pidámosle al Señor que nos regale la gracia de morir a semejanza de Jesús, confiando en Él, para que nosotros también podamos dar un grito de victoria. La muerte puede ser dolorosa para los seres humanos, para los familiares que nos quedamos aún en esta vida, pero es la puerta que se abre y que nos lleva a la presencia viva y plena de Dios. Qué hermoso debe ser que ahora una persona pueda contemplar en plenitud el gozo y el rostro de Dios. Por eso la alegría de Jesús, porque retorna al lugar donde fue concebido. Nosotros también venimos de Dios, pero si en esta vida terrenal vivimos conforme a la voluntad de Dios, volveremos a Dios para nuevamente retornar al lugar donde fuimos concebidos. Pero si nosotros en esta vida vivimos oponiéndonos a Dios, vivimos en pecado y morimos en pecado sin arrepentirnos como Judas, nos presentaremos ante Dios, recibiremos lo que es justo y nos iremos de pronto al infierno por haber muerto en pecado mortal, por no habernos arrepentido ahora que tenemos esa oportunidad y esa bendición. Y finalmente, que nosotros también le pidamos al Señor poder morir con la esperanza de la resurrección. La resurrección no es solamente espiritual. Hay personas que dicen, el cuerpo va a la tierra, se pudre, se descompone y ahí acabó. El alma es inmortal. Amén. Dios nos hizo con un alma inmortal. Pero recuerde que nosotros creemos a semejanza de Jesús y esperamos resucitar en cuerpo y alma. Con la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga por segunda vez, quienes estén en el cielo vendrán nuevamente, como lo dice la profecía de Ezequiel, los huesos secos nuevamente recobrarán vida. Se meterá el Espíritu de Dios para dar vida a esos huesos secos y nuestra alma nuevamente entrará en nuestra carne y resucitamos en un cuerpo glorioso semejante al de Jesús. Un cuerpo glorioso en el que ya no experimentará el pecado, en el que ya no experimentará la muerte, ya no experimentará los deseos de la carne del ser humano, sino que a semejanza de los ángeles, como nos cuenta y nos relata el libro de los Hebreos en el capítulo 1 y capítulo 2, nos dirá que vamos a ser semejantes a los ángeles. Es decir, ¿cómo viven los ángeles? Viven al servicio de Dios y viven adorando a Dios. Entonces ahí viene la semejanza con los ángeles, que siendo personas, siendo humanos, resucitados ahora con un cuerpo glorioso como el de Cristo, viviremos al servicio de Dios y adorando a Dios. Así se cumple también lo que nos muestra las Sagradas Escrituras
en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 28, donde nos dice que en el cielo Dios será todo para todos. Continuemos. Marcos nos relata a Jesús o nos muestra a Jesús colgado de una cruz que reconcilia a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Jesús ahora que depende de una cruz, que está colgado en una cruz con los brazos abiertos y con su oración elevada al cielo, ha sido el único capaz de reconciliar a Dios con los hombres. Pero también nos da la gracia de que entre hermanos, entre pueblos, entre vecinos y entre parientes distanciados por A o B razones, podamos hacer las paces. Recuerde que la paz es una gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, quiere decir que es un regalo, que es un don que viene de parte de Dios. Y a la muerte de Jesús, la tierra se partió en dos. Dice el texto de Marcos que la tierra retumbó, que la tierra se sintió como se estremecía. Nuevamente se cumple la profecía de Zacarías que nos muestra en el capítulo 14, versículo 4. Esta profecía de Zacarías nos decía que el Hijo del Hombre vendrá, se parará al pie del Monte de los Olivos, y en ese momento el Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste, dejando dividido hacia el norte y hacia el sur. Y tiene una misma semejanza con la división del pueblo de Israel cuando se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Nuevamente, retomamos la imagen del ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón bueno que representaría el país del sur porque era el pueblo de Judá y era el pueblo que adoraba constantemente a Dios. Pero el ladrón malo que está a la izquierda de Jesús, que posiblemente representa al reino del norte, que aun siendo israelitas, habían adorado a otros dioses. La cortina del santuario se partió en dos, nos cuenta el texto de Marcos. Y esta experiencia bonita tiene que ver con lo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 27, versículos 16, capítulo 40, versículos del 1 al 5 y versículo 38 del mismo libro del Éxodo. Si Dios se manifestaba en la nube, que era la Shekinah, ahora Dios abre su velo y se descubre su rostro a la humanidad entera. Vemos que cuando Dios le dio el mandato a Moisés para que construyera la morada santa, le había dicho, dentro de la morada santa determinarás o fijarás un lugar específico donde pondrás el arca que contiene la tabla de los 10 mandamientos. Y nadie podrá acceder a ese lugar donde va a estar el arca, al contrario, la cerrarás con una cortina de arriba hacia abajo, una cortina grande. Y a ese lugar, el Santa Sanctorum, el lugar donde estaba la presencia misma de Dios, porque ahí reposaba los 10 mandamientos, únicamente accedía una vez al año en la fiesta del Yom Kippur, o conocida también como la fiesta del perdón, el sumo sacerdote, una vez al año. El resto del tiempo nadie podía ingresar allá, sino solamente cuando Dios se lo permitía. Y Marcos, cuando nos muestra que la cortina se partió de arriba a abajo, nos está mostrando un nuevo regalo de Dios. Un nuevo regalo de Dios. Porque es muy diferente de que la cortina se rompa de abajo hacia arriba, lo que querría decir que el hombre fue el que abrió esa cortina. Pero cuando Marcos nos dice que la cortina se rompió de arriba hacia abajo, lo que nos está diciendo es que el mismo Dios está rompiendo esa cortina y diciendo,
me quedo libre, quedo expuesto a la visión de todo ser humano, tanto pecador como santo. Una imagen hermosa, un regalo hermoso que nos muestra acá el evangelista Marcos al decir que es el mismo Dios quien se descubre, quien se manifiesta a la humanidad entera. Pero posiblemente usted dirá, bueno, hoy ya no lo vemos a Dios. Recuerde que Dios se nos revela a toda la humanidad, como lo dice el texto del Salmo 27, versículo 8, también el Salmo 80, versículo 20, y específicamente el libro de Números en el capítulo 6, versículos del 23 al 25. El Salmo 80, versículo 20 nos dice, Señor Dios de los ejércitos, restablécenos, muestra tu rostro alegre y nos salvaremos. Ah, qué hermoso texto. Muestra tu rostro alegre. Eso es lo que hace Dios cuando rompe la cortina de arriba abajo, mostrarnos su rostro alegre. Sí, Jesús está experimentando dolor, pero también su corazón se derrite como cera, como lo dice en el Salmo 22, porque está dando cumplimiento a la voluntad de Dios. Y ahora Dios Padre, rasgando la cortina, nos muestra su rostro alegre, porque sabe que gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, muchos hombres alcanzarán la salvación. Y el versículo 23 y versículo 26 del texto de Números en el capítulo 6 nos dirá lo siguiente. Y de hecho les comparto este texto para que ustedes puedan bendecir con este texto a todo ser humano, a su pareja, a sus hijos, a su comunidad, a su párroco, a su coordinador de comunidad. Un texto muy hermoso. Números capítulo 6, versículos del 23 al 26. Yo lo había puesto acá hasta desde el versículo 24 al versículo 25. Di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los hijos de Israel. Dirán, Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas. Vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Un hermoso texto donde vemos que Dios ahora que se mostraba oculto detrás de una cortina, rasgando la cortina, es Él mismo quien se manifiesta en persona, en vivo y en directo, face to face, cara a cara, con toda la humanidad. Es así como justos y pecadores, por gracia de Dios, podemos contemplar su rostro alegre, su rostro que irradia esperanza, su rostro que espera que usted y yo alcancemos y participemos de esa salvación. Piensen en el Señor y su poder, busquen siempre su mirada. Esto nos recomienda la primera carta del primer libro de Crónicas en el capítulo 16, versículo 11. Como también el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9, nos dirá, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que lo sirven. Mire, Dios, ahora que nuevamente está visible a toda la humanidad entera, recorre por toda la tierra para fortalecer a los que lo sirven. Y por eso el libro de Crónicas nos va a decir, busquen siempre la mirada de Dios. Y finalmente el capitán romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Si ya conocemos entonces que cuando un crucificado no podía respirar, no podía hablar y no podía, peor aún, gritar, este hombre, este soldado romano o este centurión romano, ha sido el primero de los convertidos con la muerte de Jesús. Otro regalo hermoso de Dios.
Porque vemos que ahora este hombre, movido por el Espíritu Santo de Dios, ha aceptado la salvación, ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Redentor, y ahora él reconoce y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque ningún otro crucificado podía gritar, podía hablar, únicamente Jesús. Imagínese usted, si decimos que el grito de muerte de Jesús era un grito de alegría, vemos a un Jesús que expira con la alegría de saber de que va a resucitar, con la alegría de saber que en su causa ha justificado a muchos. Por lo tanto, este soldado romano es uno de los primeros convertidos, uno de los primeros que ahora acepta a Jesús y que pasa a ser testimonio de Jesús. Por eso dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos nos presenta la sepultura de Jesús. Y para Marcos es muy importante decir que fue la víspera del sábado, porque así nos confirma que fue un día viernes cuando crucificaron y cuando sepultaron a Jesús. Y esta imagen de Jesús tiene que ver mucho con el Cordero Pascual. Volvemos al Éxodo capítulo 12, donde Dios había dado el siguiente mandato a Moisés y al pueblo israelita. El día 14 de Nisán. Recuerde que, si volvemos un poco hacia atrás, Dios le había dicho a Moisés, el día 10º del primer mes, el primer mes se llamaba Nisán, el día 10º del primer mes tomarán un cordero sin mancha, un cordero sin defecto alguno, y lo conservarán hasta el día 14 de Nisán. Ese día 14 de Nisán, el pueblo sacrificaba al cordero en el templo. La sangre se aspergeaba sobre el altar como holocausto para Dios y un poco de sangre se aspergeaba sobre la familia que llevaba al cordero para que se le perdonara sus pecados. Y decía que para Marcos es importante señalar que Jesús es crucificado y que Jesús muere y es sepultado en víspera del sábado, porque así nos muestra que es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, que a semejanza del Cordero Pascual fue detenido, fue introducido en el pueblo judío y en el pueblo pagano para cargar con los pecados de la humanidad entera, fue crucificado, fue degollado o fue muerto a las 3 de la tarde, o conocida también como la hora nona del día viernes, a la misma hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Así Jesús, o por eso Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hermoso de esto, la sangre del Cordero se aspergeaba sobre la humanidad, y con eso se le consideraba que ha perdonado los pecados. Pero acá viene un gesto muy hermoso en cada Eucaristía, y cuando Jesús instituyó la Eucaristía dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego dijo, tomen y beban, esta es mi sangre. La sangre del cordero nos quedaba de forma externa en la vestimenta o en la piel. Ahora la sangre del Cordero de Dios la bebemos, la consumimos y circula por todo nuestro ser y se mezcla con nuestra sangre. Pero ahí viene otra pregunta. Nosotros, siendo conscientes de que llevamos la sangre y el cuerpo de Jesús en nuestro interior, ¿vivimos como Jesús? ¿O nos portamos, como el ladrón malo? ¿O nos portamos como Judas Iscariote? Una pregunta que nos cuestiona y que nos invita a examinarnos nuestra manera de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y sobre todo nuestra manera de vivir el diario. También nos va a decir que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y fue envuelto en una sábana blanca. Recordemos el momento en que Jesús nació. Cuando Jesús nació, se aparecieron los ángeles, y los ángeles dieron testimonio a los pastores y elevaron una oración
diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra gracia y paz a los hombres que ama el Señor. Ahora vemos a un Jesús que ha sido crucificado, que es bajado de la cruz y es envuelto en sábanas blancas. Cuando Jesús nació, María y José lo envolvieron en pañales blancos y lo colocaron en una pesebrera, que tiene un sentido muy especial. Cuando una oveja daba como cría un macho y este cordero recién nacido era totalmente de pelaje blanco, no tenía pintas negras ni cafés, no tenía enfermedad o defecto alguno, a este cordero el pastor le envolvía en sábanas blancas y la depositaba al interior de la pesebrera. Esto con la intención de protegerlo de que el lobo venga y lo degolle, porque sabía que ese cordero va a ser conservado hasta el día del 14 de Nisan, donde se sacrificaba el cordero pascual. Por eso Jesús es envuelto en pañales blancos y es depositado en la pesebrera, porque María y José comprendieron de que Jesús va a ser el Cordero de Dios. Y ahora Jesús, luego de ser bajado de la cruz, es envuelto nuevamente en sábanas blancas. Recordemos que la vestimenta blanca que utilizamos en nuestro bautismo es signo de pureza. Y ahí vemos a Jesús nuevamente, como todo él, santo, puro, libre de todo pecado, envuelto en sábanas blancas que representan la pureza. Luego estas sábanas blancas serán parte de la vestimenta de Jesús con la túnica que fue sorteada y esta vestimenta la podemos contemplar ya en el libro del Apocalipsis, donde nos muestra que esta vestimenta blanca está teñida de sangre, sangre que nos purifica, dirá el libro del Apocalipsis. Jesús, por lo tanto, sepultado en sábanas blancas, se presenta ante Dios puro y santo. Y lo pusieron en el sepulcro y aseguraron la tumba con una piedra grande, lo que confirma que realmente Jesús estaba muerto. Continuemos viendo, cuando a Jesús lo enterraron, para que se cumplieran las profecías de la resurrección, habría que observar el Salmo 9, versículo 10, el versículo 14, el Salmo 116, versículos del 8 al 9, como también el texto de Romanos en el capítulo 8, versículo 11. Estos tres textos bíblicos y muchos textos más, yo únicamente he tomado como referencia estos tres, nos muestran el cumplimiento de la resurrección de Jesús. Pero para que Jesús resucite, tenía que morir. Como usted y yo, para entrar en la presencia de Dios, necesitamos morir. La religión judía ordenaba que cuando una persona que era condenada a morir en crucifixión, se debía su cuerpo enterrar antes del anochecer. Por eso es que van a constatar de que Jesús haya muerto. Y cuando observan que el ladrón bueno y el ladrón malo no habían muerto, les quebraron las piernas, como nos dirán los evangelios sinópticos, les quebraron las piernas, esto con la intención de acelerar la muerte y poder dar cumplimiento a lo establecido en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22, que decía: el condenado a crucifixión no pasará la noche en su cruz, tenía que ser sepultado. Otro aspecto, el sepulcro estaba en la pendiente del cerro. Jesús ha sido sepultado, Jesús ha sido crucificado en el Gólgota, y el texto nos dice que en el mismo lugar había una sepultura, había un cementerio, en nuestras palabras, un cementerio nuevo, donde ahí sepultaron a Jesús conjuntamente con el ladrón bueno y el ladrón malo. Así se cumple otras de las profecías. Un siguiente aspecto, vemos que Jesús dentro del sepulcro es como la semilla de trigo que muere para dar mucho fruto.
Un texto hermoso y una enseñanza hermosa que nos dio Jesús a través del evangelista Juan en el capítulo 12, versículo 23 y 24. Jesús en una de sus enseñanzas les decía a sus apóstoles que Él debía morir y debía resucitar. Y así como el trigo muere para dar mucho fruto, Jesús, ahora tomando esa imagen del trigo, es muerto, es sepultado y con su resurrección da mucho fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de la conversión y la salvación. Hermoso entonces que usted y yo reflexionáramos de ese texto de Juan capítulo 23 versículos del 20, capítulo 12 versículos del 23 al 24, donde Jesús se presenta ahora como la semilla de trigo. Y eso tiene que ver mucho la semilla del trigo porque del trigo es lo que se fabrica el pan ácimo que lo consumimos en cada Eucaristía bajo el cuerpo y la sangre de Cristo. Una invitación, anímese a leer este texto y a reflexionar bajo la luz del Espíritu Santo. También nos cuenta que Jesús descendió a los infiernos para liberar a los santos. Salmo 16, versículo 10, así como también el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 27, hace referencia a que Jesús, después de morir, desciende a los infiernos para rescatar a los que le antecedieron y que habían creído en Dios y que esperaban la resurrección y que esperaban la venida del Mesías, la venida del Cristo. Pero no se asuste. Cuando hablamos del infierno no nos referimos a que Jesús tuvo un encuentro cara a cara con Dios y que le arrebató personas que habían sido condenadas al suplicio eterno. No. El Catecismo de la Iglesia Católica nos manifiesta y nos enseña que infiernos o infierno es el lugar que está por debajo de la gracia de Dios. No es la Gehenna, no es el Hades, no es el Sheol, donde sí está ya el diablo con sus secuaces. La palabra infierno se utilizaba para referir al lugar donde estaban los muertos, aquellos muertos que esperaban la llegada del Mesías. En ese lugar estaban todos los que rendieron culto a Dios y todos los que esperaban la salvación. En ese lugar, en ese infierno, en ese lugar de los muertos encontramos a Abraham, a Jacob, a David, al mismo Moisés, a todas las personas que creían en Dios. Y esta profesión de fe forma parte del credo apostólico. Recuerde que en el credo decimos, creo en que Jesús murió, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y también más adelante vamos a decir, creo en la resurrección de los muertos. Mire, el infierno, por lo tanto, en conclusión, es el lugar donde antiguamente entraba toda persona que esperaba la salvación. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Hoy, cuando una persona muere, entra directamente a la presencia de Dios para tener el primer juicio particular. Y si es que esta persona ha muerto en pecado leve, y si Dios, por su misericordia, lo determina para la salvación, pero como no está completamente puro a semejanza de Jesús, debemos pasar por el purgatorio para que en la sangre de Cristo seamos purificados. Y una vez de que se nos haya quitado toda mancha por la sangre de Cristo, ahora sí entramos al cielo, entramos a contemplar la gloria viva de Dios. Ahora sí podemos decir que una persona, cuando ya está enteramente purificada, entra en el gozo de Dios. En cambio, cuando una persona ha muerto en pecado mortal, cuando una persona en esta vida no vivió conforme la voluntad de Dios, cuando muere, llega ante Dios, recibe el primer juicio o el juicio particular y es destinada al infierno, no al purgatorio. Es destinada al infierno, para que cuando en la segunda venida de Jesús
tanto las almas que están condenadas al infierno como las personas o las almas que están en el purgatorio y las almas que están en el cielo vengan recobrando vida nuestro cuerpo inerte por obra del Espíritu Santo y por el poder de Dios, nuestra alma nuevamente se meta en ese cuerpo, pero ahora quienes van para el cielo ascienden en cuerpo glorioso, en cuerpo y alma glorioso, a ser parte del reino de Dios. Pero quienes estaban en el infierno se meten en el cuerpo y enteramente en cuerpo y alma van al suplicio eterno donde se encuentra el diablo y sus secuaces. A ese lugar se lo conoce como el Sheol, como el Hades o como la Gehenna, el lugar donde hay olor a azufre, el lugar del suplicio o del castigo eterno. Después de la muerte de Jesús, judíos y paganos forman un solo hombre, un solo hombre. Mire, antes del pueblo judío con el pueblo romano no se podían ver. Y no se podían ver porque los romanos oprimían política y administrativamente oprimían a los judíos. Pero con la muerte y resurrección de Jesús, estos dos pueblos paganos, este pueblo pagano, hablando de los romanos, y este pueblo judío, empiezan a creer en Jesús y empiezan a profesar el mensaje de la salvación. Por eso, en Cristo, tanto paganos convertidos como judíos que creían en Dios y esperaban la salvación, forman un solo hombre. Hoy, nosotros también podemos decir que bautizados y no convertidos, que personas que no han sido convertidas y que ahora aceptando la salvación de Jesús, nos unimos y formamos un solo hombre en la persona de Jesús. Y finalmente, Marcos hace énfasis en las mujeres como testigo de la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Ya en el capítulo 16 de Marcos veremos que las mujeres son las testigos de la resurrección de Jesús. Por eso para Marcos es importante señalar a la mujer como testigo de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ya que en la antigüedad, y a lo largo de la narración bíblica, la mujer toma poca parte en los textos bíblicos por el hecho de que era discriminada. A la mujer, el hombre judío, el hombre israelita, la discriminaba tanto y decía, por culpa de la mujer Adán pecó. Y así es como ahora Jesús, a través del evangelista Marcos y a través de los evangelistas sinópticos, nos muestra que le devuelve la dignidad a la mujer. Por eso la mujer es parte del proceso de evangelización de Jesús. Por eso la mujer es tomada en cuenta en todas las actividades, en toda la obra de evangelización que desplegó Jesús durante su vida terrenal. Y a la mujer le permite ser la testigo de la pasión, de la muerte, del lugar donde fue sepultado y de su resurrección, y le da una misión: ir y anunciar a los apóstoles de que Jesús ha resucitado. El mismo Jesús, citando el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 17, les recordaba a los apóstoles y al pueblo judío. Les decía: ustedes mismos en la ley de Moisés requieren del testimonio de dos personas para que una aseveración sea aceptada. Y el libro del Deuteronomio en el capítulo 17, versículo 6, como también el libro del Número, capítulo 35, versículo 30, nos decía que para que una persona sea sentenciada o para que el testimonio de una persona sea acogido, debe haber la versión de dos personas. Jesús escoge, por lo tanto, a las mujeres como testigo de su resurrección. Bendito Dios. Démosle gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias a Dios por la vida que le da a cada uno de ustedes. Dele gracias a Dios por la vida de su pareja, quienes son casados. Dele gracias a Dios por la vida de sus hijos.
Y para quienes todavía no han llevado su relación conyugal al sacramento del matrimonio, anímese, anímese y pídale al Señor que le regale esa gracia de que su relación conyugal sea llevada al sacramento del matrimonio. Así usted podrá acceder a ese plan de salvación de Dios. Dele gracias a Dios por su salud. Tal vez está deteriorada, tal vez es buena su salud. Dele gracias a Dios. Tal vez está atravesando por un problema de salud, por un problema de cáncer. Dele gracias a Dios y ofrézcale ese sufrimiento a Dios, así como Jesús ofreció su sufrimiento de la cruz. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de morir así como Jesús, esperando en la salvación, esperando en la resurrección, y sabiendo que con nuestra muerte vamos a poder contemplar enteramente el rostro de Dios. Pidámosle también al Señor que nos regale su Espíritu Santo, para que podamos en esta vida ser testigos del obrar de Dios. Deja, Señor, que tu Espíritu Santo entre en cada oyente, en cada hombre y mujer. Deja que tu Espíritu Santo entre en el pecador empedernido y transforme su vida así como transformó la vida del capitán romano, para que todos podamos dar testimonio de tu obrar, para que todos podamos dar testimonio de tu salvación, de tu amor y de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo de Dios, y confirma lo que un día Dios nos regaló por gracia, la salvación. Pero permítenos que podamos vivir sumergidos en Cristo y poder deleitarnos día a día de esa salvación. Permite, Espíritu Santo, que podamos, en el momento de nuestra agonía, aferrarnos tanto y tanto a Dios Trino, para que nuestra muerte sea como la de Cristo, alegre y no triste. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.